Estudios Bíblicos Logos presenta Gran enciclopedia temática y expositiva de la Biblia. En esta sección, presentamos el contraste entre lo que dice la ciencia acerca de la creación del universo y lo que dice la Biblia. Entramos ahora en uno de los temas más apasionantes y debatidos de la historia humana, el origen. Este nuevo capítulo marca la transición del estudio del libro, llamado las Escrituras, al estudio de la obra, es decir, la creación. El enigma del origen, azar o diseño. El origen de todo lo que existe es un tema que por su complejidad genera intensos debates. La pregunta central sigue siendo, ¿es nuestro mundo el resultado de un proceso accidental de millones de años? ¿O el diseño deliberado de Dios en 6 días? En esta sección, analizaremos el contraste entre la narrativa científica y la revelación bíblica. El conflicto de las visiones. Este capítulo marca el inicio de una confrontación necesaria entre el dato empírico y la revelación espiritual. Al definir el cosmos como orden, se establece el punto de partida ideal para cuestionar si ese orden puede nacer del caos de una explosión o si requiere de una mente maestra. El objetivo de este capítulo es contrastar la opinión científica sobre el origen del universo con el relato de las Sagradas Escrituras. Al analizar ambas posturas, podremos discernir que tan cerca está la ciencia de la verdad absoluta. El universo abarca todo lo que existe, tanto lo visible como lo invisible. Científicamente, está compuesto por miles de millones de estrellas, nubes de gas y polvo cósmico. Su nombre alternativo, cosmos, es revelador, proviene del griego y significa orden o estructura. Sabemos que el universo es vasto y sus dimensiones reales son desconocidas. Las estrellas se agrupan en galaxias, como nuestra Vía Láctea. Estructuras espirales que albergan sistemas solares. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, la ciencia carece de una respuesta concreta sobre su origen, aferrándose a la teoría del Big Bang, como una explicación puramente materialista, que excluye a un arquitecto divino. Es interesante notar que las Sagradas Escrituras no pretenden ser un libro de astronomía técnica.
Menciona elementos claves como la Tierra, la Luna, el Sol, las estrellas y el firmamento, pero no detalla la mecánica física ni los tiempos astronómicos de las galaxias lejanas. La ciencia busca el cómo, mediante procesos largos, experimentos paradójicos, ideas abstractas y naturales. Mientras que la Biblia se enfoca en el quién y el para qué, compaginando muy poco con el materialismo científico. La teoría del Big Bang, el origen del universo. La ciencia moderna propone que todo lo existente surgió de una gran explosión hace 13.700 millones de años. Esta idea, impulsada por Edwin Hubble en 1929, se basa en la observación de que las galaxias se alejan unas de otras, sugiriendo un punto de origen común. Al analizar esta postura desde la lógica y la fe, surgen interrogantes que la ciencia no ha podido resolver satisfactoriamente. Primero, de la nada, nada sale. La ciencia afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si el universo surgió de una partícula minúscula, ¿quién puso la energía y la materia en esa partícula? La nada no puede producir algo por sí misma. En segundo lugar, está el problema de la expansión. Si todas las galaxias se alejan de un centro común, debido a una explosión, deberían viajar en direcciones divergentes. Sin embargo, se predice que la Vía Láctea y Andrómeda chocarán en el futuro. Este cruce de caminos contradice la mecánica de una expulsión uniforme de materia. Y por último, tenemos el orden del cosmos. Una explosión genera caos, no estructuras perfectamente organizadas como las galaxias espirales o los sistemas solares. Aunque la ciencia estima que la Tierra tiene unos 4.600 millones de años, lo más relevante para nosotros es su condición única. Se cree que el 90% del universo es materia oscura, invisible y silenciosa. Hasta hoy, no se ha encontrado rastro de vida en ningún otro rincón del cosmos. A diferencia del resto del universo, nuestro planeta fue objeto de una intervención directa. La Biblia nos describe un escenario inicial de un planeta desordenado y vacío, cubierto de agua en estado sólido por la ausencia de luz. No fue un proceso de azar, sino la actuación de Jehová la que reestructuró este entorno inhabitable, para convertirlo en el hogar de la humanidad. El sistema solar y nuestro planeta Tierra. Al estudiar el origen de nuestro entorno inmediato, nos encontramos con dos narrativas, que a menudo parecen repelerse como el agua y el aceite. La versión científica y la versión bíblica. Para la ciencia, el sistema solar es un producto colateral del proceso iniciado por el Big Bang. La teoría dominante explica que hace aproximadamente 4.600 millones de años, una nebulosa de gas y polvo colapsó, posiblemente debido a la onda de choque de una supernova cercana. Este colapso generó una inmensa transferencia de energía.
El centro de la nube se calentó hasta formar el Sol, mientras que el resto de la materia, gas, polvo y rocas, comenzó a chocar y a fusionarse. La Tierra, en sus inicios, habría sido una masa incandescente de roca fundida. Con el paso de millones de años, esta masa se fue enfriando y condensando hasta formar una corteza sólida. Aunque la ciencia oficial excluye lo sobrenatural por principio, limitándose a la relación causa-efecto, es fundamental notar que la ciencia y la Biblia no son necesariamente excluyentes. Hombres como Isaac Newton, Johannes Kepler y Robert Boyle, padre de la química moderna, no veían contradicción en sus hallazgos. Para ellos, las leyes físicas eran simplemente el lenguaje que Dios usó para estructurar el universo. Muchos científicos contemporáneos, al observar la precisión matemática del sistema solar, llegan a la conclusión de que la probabilidad de que todo sea un accidente es nula, apuntando inevitablemente hacia un ser superior. La ciencia nos presenta un origen de caos, choques de masas y gases calientes, que termina en un sistema ordenado. Sin embargo, este proceso de enfriamiento y solidez es solo la base material. Como veremos más adelante, la Biblia retoma la historia donde la ciencia se detiene. En el momento en que ese planeta sólido, pero desolado, es intervenido para que la vida sea posible. Según la ciencia, fragmentos de materia de esa nube formaron la Tierra, que, al principio, era una esfera caliente de roca fundida. Pasó mucho tiempo antes de que la superficie se enfriara, hasta convertirse en una corteza sólida. En cambio, la roca del interior permaneció fundida. Conforme el planeta se enfriaba, se desarrolló una intensa actividad sísmica y volcánica, que provocó la emisión de gases en grandes cantidades, entre ellos hidrógeno y amoníaco. Por la acción de los rayos solares y de múltiples procesos químicos, los gases se separaron y formaron vapor de agua, que, al condensarse, cayó a la Tierra como torrentes de lluvia. Pasaron millones de años antes de que se formara una atmósfera primitiva y surgieran los océanos. La gravedad, la mano invisible del Creador. La ciencia denomina gravedad a la fuerza que sostiene el disco giratorio de nuestro sistema solar. Aunque se teoriza sobre el gravitón como la partícula responsable, esta sigue siendo esquiva para el hombre. La verdadera partícula de Dios es este equilibrio inexplicable. Tenemos, por ejemplo, el equilibrio de fuerzas. El Sol ejerce una fuerza centrípeta que atrae a los planetas. Sin embargo, estos no son devorados por el fuego solar, sino que mantienen una distancia perfecta. Lo otro es la velocidad orbital. A mayor cercanía al Sol, mayor es la velocidad del planeta para compensar la atracción, creando una carretera orbital estable. Tenemos también la rotación específica. Cada planeta gira sobre su eje. Resalta el caso de Venus,
que desafía la norma, al girar en sentido contrario y mucho más lento, recordándonos que en el diseño divino hay excepciones que la lógica de colisión de masas no puede explicar satisfactoriamente. El viaje eterno por el cosmos. Un concepto que suele pasar desapercibido es que el espacio no es estático. La Tierra gira alrededor del Sol. El sistema solar viaja alrededor del centro de la Vía Láctea. Y la galaxia se desplaza por el universo supuestamente en expansión. Esto significa que nuestro planeta jamás ocupa el mismo lugar en el espacio dos veces. Aunque decimos que volvemos al mismo punto cada año, solo volvemos a la misma posición relativa respecto al Sol. Pero en realidad, estamos en una coordenada del universo completamente nueva. Las fuerzas o campos interestelares. El dinamismo del universo está regido por la interacción de campos gravitatorios y fuerzas centrípetas que dictan el curso de los astros. En el caso de la Vía Láctea, todo objeto dentro de su radio de influencia es arrastrado en su tránsito a través del cosmos. Las estrellas, al poseer masas colosales, ejercen una atracción inevitable sobre cuerpos menores. No obstante, el diseño divino ha dotado a estos gigantes de un movimiento de rotación que resulta vital para la estabilidad del sistema. Esta rotación genera una fuerza centrípeta, que paradójicamente otorga a los planetas la velocidad de escape necesaria para no ser devorados por la estrella. El resultado es un estado de caída libre perpetua u órbita. Sin este giro constante, la gravedad colapsaría los sistemas, provocando que los planetas se precipitaran directamente hacia sus soles. Pongamos por ejemplo la analogía del observador inercial. Para comprender por qué no percibimos el movimiento vertiginoso de la Tierra, podemos recurrir a la analogía de la mosca dentro de un vehículo. Un auto viaja a 120 km/h de forma constante. En su interior, una mosca se desplaza o reposa con total calma, ajena a la velocidad exterior. Aunque la mosca se siente estática, su posición absoluta en el espacio cambia rápidamente siguiendo la trayectoria del vehículo. De igual manera, la humanidad habita la cabina terrestre, protegida por campos de fuerza que nos permiten vivir en una aparente quietud, mientras el planeta surca el vacío a velocidades astronómicas. Formación de la vida según la ciencia. El relato científico postula que la vida es el resultado de una carambola química, ocurrida hace aproximadamente 1000 o 2000 millones de años. Según esta perspectiva, la atmósfera primitiva, cargada de gases y azotada por tormentas eléctricas, permitió la síntesis de moléculas orgánicas simples, como los aminoácidos, en lo que se ha llamado el caldo primordial. Estos componentes se habrían acumulado en océanos y pantanos, evolucionando desde bacterias simples hasta la vasta complejidad de la flora y fauna actual. Sin embargo, esta teoría enfrenta un dilema lógico insalvable: la biogénesis.
Si todos los planetas de nuestro sistema solar comparten un origen similar, ¿por qué solo la Tierra manifiesta el milagro de la vida? La ciencia intenta explicar que la vida surgió espontáneamente de la materia inanimada, una premisa que recuerda la generación espontánea ya refutada en el pasado. Desde un análisis estrictamente científico y racional, el ser humano representa una estructura de una perfección tal, que resulta difícil atribuir su origen al azar material. Hasta la fecha, el hombre no ha sido capaz de crear vida de la nada en un laboratorio. Los avances como la clonación no crean vida desde elementos inertes, como agua o minerales, sino que manipulan material genético preexistente. La ciencia puede explicar los componentes químicos de una célula, pero no puede infundir el aliento o la chispa que activa la vida. Sostener que la conciencia y la complejidad orgánica provienen de una charca de agua accidental es, para muchos, un acto de fe tan grande como el religioso. Asemejándose a las antiguas pretensiones de los alquimistas, que buscaban transmutar metales comunes en oro. La perfección de la vida sugiere más que un accidente, la firma de un diseñador. La teoría de la evolución por Charles Darwin. La cosmogonía científica requiere obligatoriamente de un mecanismo que explique la transición de la primera célula hasta la complejidad del ser humano, la teoría de la evolución. Esta corriente de pensamiento, cuya influencia es absoluta en los sistemas educativos contemporáneos, tiene su base en los trabajos de Charles Robert Darwin, 1809 a 1882, y su contemporáneo Alfred Russel Wallace. En su obra cumbre de 1859, El origen de las especies, Darwin propuso la selección natural como el motor que impulsa el cambio biológico. Según este modelo, las especies no son estáticas, sino que se adaptan y transforman a lo largo de eones. El punto más polémico de esta teoría es la inclusión del ser humano en el árbol genealógico animal, sugiriendo un ancestro común con los primates. Para el evolucionismo, los hallazgos fósiles, como los estudiados por pioneros como Gideon Mantell, parecen confirmar este desarrollo progresivo. La enseñanza del conflicto de las dos naturalezas genera una tensión inevitable en la conciencia del individuo, quien a menudo recibe dos instrucciones opuestas. Primero, la visión naturalista, que nos dice que somos el resultado azaroso de millones de años de mutaciones y supervivencia. Y segundo, la visión creacionista, que nos dice que somos una creación premeditada, dotada de propósito y diseñada a imagen de un ser superior. Mientras que la ciencia descarta cualquier intervención divina, por considerarla imposible o carente de rigor empírico, la teoría de la creación divina echa por tierra la idea de que somos una simple mezcla accidental de elementos orgánicos. Para la fe, el universo no es un experimento de laboratorio, sino una obra maestra, con un destino definido. La era de los dinosaurios. El descubrimiento de los restos fósiles
marcó un hito en la comprensión de la historia terrestre, dando paso a lo que hoy conocemos como la era de los dinosaurios. Casi en paralelo con las teorías de Darwin, el hallazgo de osamentas colosales reveló que el mundo fue habitado por lagartos terribles de proporciones inimaginables. La curiosidad científica por estos gigantes comenzó en Inglaterra a principios del siglo XIX. El término dinosaurio, que significa lagarto terrible, fue acuñado para describir a estas criaturas, que según la ciencia dominaron la Tierra antes de una extinción masiva. Es importante destacar que en el siglo XIX, los científicos carecían de métodos de datación radiométrica, como el carbono 14. Por lo tanto, aunque los fósiles eran una realidad física innegable, su ubicación exacta en la línea del tiempo seguía siendo un enigma, basado en suposiciones sobre la antigüedad de las rocas. Este vacío cronológico abrió el debate sobre cómo encajar estos hallazgos con el relato bíblico de la creación. La datación radiométrica, desarrollada por Ernest Rutherford a principios del siglo XX, se convirtió en el reloj de la ciencia moderna. Este método se basa en la desintegración de isótopos inestables. Sin embargo, cuando analizamos su aplicación en la paleontología, surgen interrogantes que ponen en duda la infalibilidad de los millones de años. El carbono 14 es una herramienta útil para restos orgánicos recientes, basándose en su vida media de 5.730 años. Pero su precisión depende de una premisa arriesgada: que la concentración de C14 en la atmósfera haya sido invariable a lo largo de la historia. En el caso de los dinosaurios, el C14 es inútil, porque los fósiles ya no son hueso, sino piedra, proceso que se denomina mineralización total. La ciencia recurre entonces al uranio 235, que se desintegra en plomo tras eones. Pero al datar la piedra que rodea al fósil, y no al fósil mismo, la probabilidad de error aumenta drásticamente. Es notable que a pesar de las grandes civilizaciones antiguas como los egipcios, babilonios y griegos, no existan crónicas, jeroglíficos o tradiciones que mencionen el hallazgo de estos lagartos terribles. La ciencia intenta llenar este vacío con la teoría de la evolución, sugiriendo que el hombre desciende de primates y que los dinosaurios mutaron en especies menores. No obstante, esto no explica por qué solo el ser humano posee razonamiento, mientras el resto de la creación se rige por instintos o ciclos biológicos. Mientras las culturas antiguas adoraban a deidades inanimadas o mitológicas, la historia registra a un dios distinto. A diferencia de los dioses palestinos como Dagón o Belcebú, el dios de los hebreos, revelado bajo el nombre de YHWH, no es una idea filosófica, ni una fuerza de la naturaleza personificada, sino el arquitecto que reclama la autoría de la creación entera, desafiando las teorías que intentan reducir la vida a un accidente químico.